Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y como siempre se los digo, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues más que un video informativo va a ser un poco como para charlar, ¿no? Para compartir nuestra experiencia o por lo menos mi opinión. Quiero aclarar eso muy bien, y es que este video se basa únicamente en mi opinión, en la experiencia que yo pueda tener, en lo que yo creo, y pues no estoy basado básicamente en ningún dato técnico ni tampoco en información de ninguna manera para asegurar por qué puede que una motocicleta, en este caso hablaremos específicamente de una CRF 230F, pero esto pueden aplicarlo para cualquier cosa. No es verdad esto de que las cosas antiguas eran mejores, ahora las hacen con peores materiales, no es lo que se llega a decir, o que antes eran más potentes las motos y ahora pues a propósito van bajándoles de poder. Todas estas cosas son básicamente de las que quiero hablar en este video. Tomo esta moto como base porque todo surge de un comentario que me dejaron en uno de mis videos. No saben que yo me la paso mucho por allá respondiéndoles, viendo los comentarios y a veces saco algunas ideas. Pues me surgió la cosa de hablar de este tema. El comentario específicamente decía: oye Maza, tengo una duda, ¿es verdad que las CRF del 2003 al 2005 aproximadamente son mejores que las de ahora, o por qué se tiene esta idea? ¿No? Y sé que muchos de ustedes quizás han visto alguna, han probado alguna y la sienten como más buena, la sienten mejor, con más potencia que las modernas, y esto creo yo que es por tres cosas. Vamos a ir por la primera, y es los materiales. Bien, esto pues puede aplicarse un poco para cualquier cosa, ¿no? Si nosotros vemos una CRF del 2005, vamos a tomarla como base, y una del 2019, que es el último año el que llegó, pues vamos a notar ligeramente una diferencia en materiales. Es decir, la moto se siente más ligera, un poquito más desechable, así muy entre comillas, un poquito de menor calidad. ¿Por qué es esto? Bien, pues al principio yo creo que las marcas, digamos, es como para dar a conocer un producto, buscan aplicar este dicho de crea fama y échate a dormir. ¿Qué significa esto? Que al principio pues obviamente vas a dar lo mejor, vas a ofrecer lo mejor que tienes, pero conforme te vas acomodando pues vas tratando de ajustar o de recortar gastos de donde puedas. Y si nos damos cuenta, principalmente en los plásticos de las primeras CRF, esto se da muchísimo también con las XR, con todo este tipo de motos que dicen: no, es que antes eran motos de batalla, antes eran motos muy buenas y ahora no aguantan nada. Pues antes teníamos materiales muy buenos, aleaciones de aluminio, de hierro, de acero, muy buenas, plásticos que prácticamente están mezclados con goma para resistir mucho más. Y esto pues podemos ya hablar aquí horas y horas, hacer un debate de si a propósito las marcas bajan calidad, si lo hacen por recortar gastos. Pero también otro tema muy importante que ustedes no toman en cuenta, y es la contaminación ambiental. Y es que sí, producir algunos materiales, crear cosas de algunos materiales genera contaminación, cosa que las empresas cada vez tienen más y más regulaciones para tener un límite de cantidad pues de CO2 y de contaminantes que pueden producir. Es por eso que muchas cosas deben cambiar. Si no, simplemente vean los autos. Es decir, los autos de antes pues eran muy macizos, muy pesados, muy grandes, hechos pues totalmente de metales, ¿no? Y ¡cielos, qué macizo! si nos damos cuenta, los carros de ahora pues parecen desechables, totalmente de plástico, puedes mover las piezas con la mano prácticamente. Pero en los autos pues también ya es un poquito un tema de seguridad, ¿no? En fin, en motocicletas creo que la primera es esa. Simplemente los materiales van cambiando por X o Y razón. Es verdad que no son iguales. Vamos al punto número 2, y es la conveniencia de las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Bien, pues aquí básicamente lo que yo opino es que es para no hacerle, digamos, competencia a sus propios modelos. Por ejemplo, la CRF 230F cuando salió pues no tenía prácticamente competencia en su propia marca. Era como la moto recreativa 230, todoterreno, pues perfecto, era muy poderosa, muy rápida, con buenos materiales. Y la 150F, que es otra moto que yo en lo personal he notado que los modelos anteriores eran una bestia y los modelos de ahora pues no era nada comparado con ella. Y es por esto, es porque a ver, salieron las dos motos muy poderosas y etcétera, ¿no? Fueron pasando los años, hasta el 2005 se mantuvo prácticamente muy buena la moto, como es lo que queremos. Y de ahí en más pues ya fue cambiaron al nuevo motor, más pequeño, más ligero, y esto pues puede dar la sensación de ser de menor calidad, no por ser más compacto, más pequeña y más ligera. Bien, pero ¿por qué creo yo que le conviene a las empresas? Porque básicamente van bajando a propósito, podríamos decir, las especificaciones de algo para que no choque con el siguiente modelo. Es decir, si ya nos dieron una moto que pues por un precio estaba bastante bien, era una moto de 230 centímetros cúbicos con buena suspensión, sobre los casi 18 o 19 caballos que tenía la 230, pues básicamente la moto ofrecía todo lo que podías pedir. ¿Por qué te irías por un modelo más grande? ¿Por qué te irías por un modelo más? Esto es un poco lo que según yo piensan las empresas, ¿no? Yo no sé nada de eso, pero
podríamos decir que lo van bajando a propósito, la van bajando a propósito para que tú ya sientas la necesidad de ir por una moto mayor, por una moto más grande. Por ejemplo, se dio mucho con la CRF 250F. A ver, muchos preferían la 230 porque era mejor, era de mejor calidad, más potencia, y ahora la 230, la 250F parece desechable, de menor calidad de plásticos, más ligera, y era muy evidente cómo la 230F cada año iba para abajo, bajando calidad, ya no subían prestaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque no querían que su propia moto hiciera competencia al nuevo modelo, que se va a vender más caro por ser simplemente nuevo. Y esto pues se ve en muchísimas industrias. Pueden darse cuenta, por ejemplo, en la industria de los teléfonos, a ver, que no tiene mucho que ver, pero nos damos cuenta cómo las marcas a propósito van ralentizando el modelo anterior para que, a pesar de que él es capaz, pues por medio del software van bajándolo, lo que es la obsolescencia programada, van bajándole el poder al teléfono para que tú tengas que comprar el siguiente. Pues acá en las motocicletas pasa igual, pero a lo largo de los años. Cada año pues va manteniendo, o no la mejoran, o de hecho le hacen bajar prestaciones para que cuando salga el nuevo modelo tú ya te veas en la necesidad, no de necesito algo más, e ir por la siguiente. Ese, creo yo, es el punto número 2. Bien, y la tercera cosa por la que yo creo que pasa esto es por la 3, que ustedes dirán, esta logo no tiene nada que ver, pero es que la nostalgia tiene muchísimo que ver. ¿Por qué tendemos a ver todo lo antiguo, todo lo de antes como mejor, como más bonito? Y esto hablando en todo, ¿no? En la música, es que la música de antes era mejor. En la ropa, es que la ropa de antes era mejor. En los teléfonos de antes eran mejor y más resistentes. O los videojuegos de antes eran mejor. O sea, en todo tendemos a idealizar las cosas. Y esto creo yo que se debe a la nostalgia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes. En este canal, pues, según YouTube, la mayoría que me ve está sobre los 18 a 25 años. Así que quiero suponer que estamos sobre la misma edad. Cuando estábamos más pequeños idealizábamos mucho, por ejemplo, una CRF. No queríamos tenerla y la veíamos como lo más increíble, lo más cool, lo más rápido, lo más bueno. Sí, o sea, era nuestro sueño, pero quizá conforme vamos creciendo, o ya la tuvimos, o las probamos más, conocemos más cosas, pues vamos dejando de idealizar y nos damos cuenta que quizá no era tan perfecta como pensábamos. Y esto pues se puede aplicar básicamente a todo, ¿no? Es como un videojuego, los de antes. O sea, hace 10 años jugabas algo y te parecía lo más increíble del mundo. Ahora juegas algo de hace 10 años, te va a seguir pareciendo bien, pero te vas a dar cuenta que es como, o sea, ya hay algo mejor, o no era tan cool como pensaba, porque no se ve como yo lo recordaba. Pues creo que esto influye mucho, y es que antes tendíamos a ver la moto como wow, y pues puede que simplemente ahora ya veamos que hay más opciones, o que resultó que no era tan buena como pensábamos. Creo que esta puede ser un factor muy importante psicológico que puede hacernos creer que las motos anteriores eran mejor que las de ahora. Así que nada, como les dije, esto es únicamente mi opinión. Cuéntenme ustedes qué piensan, si están seguros que las motos de los modelos anteriores en este caso eran mejores que las actuales. Así que nada, eso es todo por hoy. Mi nombre es Carlos Mazariegos, acá abajo todas mis redes sociales para que me sigan, y sin más que decir, nos vemos a la próxima. Adiós.